Amigos que nos acompañan, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio al culto de aposento alto a nuestro buen Dios. Les invito a estar en pie y a escuchar el preludio en actitud de oración. Nuestro bendito Dios eterno, Padre todopoderoso, alabado y glorificado seas por siempre y en la eternidad. Te damos gracias por darnos tan hermosa oportunidad de estar en esta mañana, aquí en tu casa de adoración, que es el mejor lugar del mundo, Señor, a tus pies. Gracias por tu amor, bondad y misericordia, por la vida que nos concedes, por permitirnos permanecer unidos a ti. Recibe este culto de adoración que para ti ha sido preparado. Te rogamos, Señor, nos ayudes para darte lo mejor de nosotros, no solo durante este espacio del culto, sino cada instante de nuestra vida. Que todo lo que hagamos sea siempre para gloria y honra tuya. Te lo imploramos con humildad y con acción de gracias en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Así en pie, les invito a buscar el himno 46, que lo dirigirá nuestra hermana Aurora Arévalo Peralta. Pueden tomar sus lugares, por favor, hermanos. Tenemos a continuación las bienvenidas a cargo del Ministerio de Relaciones. Dice el himno número 426, con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. El Ministerio de Relaciones de esta Iglesia Manantial de Vida les da la bienvenida a todos los que nos visitan en esta hora y a cada uno de ustedes que se han dado cita para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Es el momento de estrechar nuestras manos, decirle al que tienen a un lado, bienvenido, Dios te bendiga. Nos podemos saludar. Seamos todos bienvenidos. Continuamos.
Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Un gozo poder estar todos reunidos aquí. Tenemos a continuación la lectura bíblica del Salmo 139, del versículo 1 al 14, a cargo de nuestro hermano Arturo Cadena. Bueno, así de pie vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Lo vamos a hacer de manera alternada, hermanos, y iniciaré el primer versículo del 1 al 14. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún en la noche resplandecerá alrededor de mí. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Todo haré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Amén. Muy bien, hermanos, así en pie tenemos a continuación la oración de alabanza por la soberanía de Dios a cargo de nuestro... Perdón, hermanos. Tenemos a continuación el himno 484. Gracias.
Muy bien, ahora sí, tenemos la oración de alabanza por la soberanía de Dios a cargo del anciano de iglesia, Héctor Pérez Alejo. Así en pie oramos, hermanos, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Amantísimo Padre, gracias Señor por tus misericordias, gracias Señor por esta lluvia, que son miles de bendiciones estas gotas, Señor, que caen sobre nuestra tierra. Te adoramos, Señor, te glorificamos y te alabamos, tú que solo tienes el control de todo, Señor, y a ti, Señor, solo queremos obedecerte. No dejes, Padre, que nuestra visión se vaya hacia otro lado, sino que estemos enfocados, Señor, en seguirte, en buscarte, en glorificarte, como individuos, Señor, y también como familia, que traigamos también a otros a tu presencia. Por eso, Padre, reconocemos que tú eres el único Dios y que no hay más en la tierra. Gracias, Padre, porque un día nos acercaste a tu evangelio, porque por eso estamos hoy aquí, no por casualidad, Señor, sino porque así son tus designios. Te adoramos, Padre, por todo lo magnánimo que eres, porque tienes control, Padre, de hasta la más ínfima cosa, porque tú conoces también, Señor, nuestros pensamientos y nuestros corazones. Por eso te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe y también, Padre, que nos des ese querer buscarte, ese alimento, Señor, desearlo, buscar tu nombre, buscar tu rostro, Señor, cada día, a cada momento, Padre Santo. Por eso, Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, te alabamos, y que tu nombre sea bendito por toda la tierra y por todos los tiempos, Señor, por todas las personas de este planeta. Gracias, Padre, te pedimos todo y te damos gracias por todo, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Así en pie les invito a buscar en la palabra del Señor la lectura que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, del versículo 23 al 31. Lo leeremos de manera alternada, doy inicio y al final nos unimos en el último versículo. Los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Todos, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Pueden tomar su lugar y estemos atentos a la palabra del Señor que será expuesta por nuestro pastor, el presbítero Jairo Carrillo López, con el tema La soberanía de Dios. Buenos días, amados hermanos. Cuando un servidor pasó por los párvulos, ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Había un corito, creo que hoy se dice alabanza, acerca de la soberanía de Dios. A lo mejor lo recuerden. Y el corito decía:
ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por su poder. No lo voy a cantar porque no soy muy bueno cantando, pero ese era el corito. Y nos lleva ese corito a poder reflexionar acerca de la soberanía de Dios. Y estamos en este mes hablando acerca de el carácter de Dios. Y en esta mañana toca acerca de la soberanía de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos. Estar en tus atrios es un gran privilegio. Estar en tus atrios también es una gran responsabilidad, oh Señor. Señor, ya estando en tu presencia, hemos entonado estos hermosos himnos que describen lo que tú eres, oh Señor. Hemos también expresado en nuestra oración de alabanza todo lo soberano que tú eres, oh Señor. Gracias, Señor, porque ejerces tu soberanía sobre cada uno de los redimidos. Gracias, Señor, porque ejerces tu soberanía sobre el mundo, sobre los que en él habitan, oh Señor, las criaturas, las creaciones, todo, oh Señor. Gracias, oh Padre, por tu soberanía. Tú tienes el control de todo. Gracias, Señor. Señor, danos la sabiduría, la que procede de ti, para entender tu santa palabra. Ayúdanos a aceptar lo que tu palabra nos dice. Perdona nuestros pecados, nuestras fallas. Reconocemos que el pecado no nos deja entender tu palabra. Reconocemos que el pecado también, oh Padre Santo, nos lleva a la rebeldía, por lo cual te pedimos que nos perdone, nos limpies de todo pecado, de toda maldad, para poder entender tu santa palabra. Señor, también estas porciones bíblicas que son tu santa palabra, ayúdanos a poner en práctica, a creerla, a hacerla parte de nuestra vida diaria, allá en la escuela, en el trabajo, en donde quiera que estemos, podamos hacer parte de esta tu palabra, oh Señor, podamos creerla, pero también podamos compartirla. En Cristo Jesús. Amén. En el siglo XX existió un físico. Algunos han de recordar a este personaje de origen judío. Estuvo viviendo un tiempo en Alemania y terminó parte de su vida en Estados Unidos. No soy muy bueno pronunciando los nombres, pero ustedes han de recordar a aquel físico llamado Albert Einstein. Y él sostuvo siempre que el universo responde a las leyes y que a los hombres de ciencia les corresponde la apasionante tarea de formularlos. Aunque Albert Einstein no practicaba ninguna de las religiones establecidas, creía firmemente en la existencia de un principio divino. Y hay quienes han dicho que ese principio divino, el cual mencionaba Einstein y creía, era Dios. Si ustedes recuerdan un poco de la vida de este hombre, él sostuvo una teoría, la teoría de la relatividad, y otros importantes descubrimientos en física también sostuvo. Tanto esta teoría de la relatividad como aquellos descubrimientos en física le valieron, además del premio Nobel en 1921, el respeto y la admiración universal, al punto de ser considerado a la par de genios como Galileo y como Newton.
desde luego también hubieron personas que se levantaron en contra de sus convicciones. Una generación de físicos que le siguió afirmó que muchos fenómenos, sobre todo los atómicos, están en buena medida sujetos a la probabilidad del azar. Esa incertidumbre indignaba a sus seguidores, quien en numerosas cartas escribían y contrarrestaban este pensamiento. Y Albert Einstein, en cuanto a su creencia, él decía lo siguiente: Dios no juega a los dados, Dios no juega a los dados. De tal manera que así él, desde su punto, o dirían algunos desde su trinchera como físico, él sostenía la soberanía de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a las Sagradas Escrituras, aquí en el capítulo 4, si ustedes miran el contexto de los versículos 23 al 31, el contexto es el siguiente: Pedro y Juan ante el concilio. Pareciera en esta historia bíblica que los creyentes, enseñando por un lado, anunciando a Jesucristo resucitado de entre los muertos, dice el versículo 2, y por otro lado pareciera que tenemos a un Dios soberano dejándolo solo para que ellos fueran encarcelados en la cárcel. Pareciera así, mas sabemos que no es así. Cualquiera que diera una primera lectura al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4 dirían: Dios soberano los ha abandonado. No me imagino a Pedro diciendo que es que la soberanía de Dios así se cumplió tal cual y así. Porque si así fuera, esas simples palabras, así es la soberanía de Dios, para el mundo o los no creyentes, tendríamos a un Dios soberano, pero culpable. Pero ese no es lo que Dios nos está diciendo en su palabra acerca de la soberanía que ejerce sobre nosotros y sobre el cosmos. La realidad es que en nuestros tiempos, hermanos, hay quienes desconocen acerca del tema de la soberanía de Dios. Hay quienes terminan con un mal conocimiento acerca de la soberanía de Dios y terminan diciendo: eso es soberanía de Dios y hasta ahí. Pero cuando tocamos el tema de la soberanía de Dios, primero nos preguntamos: ¿qué es la soberanía de Dios? Y eso nos va a ayudar a poder desarrollar un pensamiento. De tal manera que cuando haya eventos que acontezcan en nuestra vida, no solamente digamos: es que es la soberanía de Dios y así tiene que ser, sino que podamos responder con argumentos bíblicos y doctrinales que es la soberanía de Dios. En términos fáciles, ¿qué podemos decir acerca de la soberanía de Dios? Si algo pasa en este mundo por el poder de los humanos, por el poder de la naturaleza, por el poder de la tecnología, Dios siempre tendrá el poder y la autoridad para evitar que suceda. Y si Él no evita que eso pase, entonces significa al menos lo siguiente: que Dios ha escogido que eso suceda. Eso no significa que Dios lo aplauda, no significa que esté a favor, como si Él diera su consentimiento divino a lo que está aconteciendo.
pero lo permite. Atención, no en el sentido, una vez más, de aprobarlo todo el tiempo, sino que Él permite que suceda, y al permitirlo, Él está tomando una decisión. Y cuando está tomando esa decisión, podemos decir entonces que esa decisión la está tomando de forma soberana. Él conoce por adelantado lo que va a pasar. Él está reteniendo su soberanía sobre eso. Ahora, si las cosas que pasan en este mundo fuera de la soberanía de Dios, entonces diríamos simplemente que Dios no es soberano. Si algo dijéramos de una manera coloquial, si algo se le pasó por allí, entonces dijéramos que Dios no es soberano. Como en otros pasajes bíblicos, es por medio de este pasaje donde acabamos de tener la lectura bíblica que en esta mañana conoceremos un poco de lo mucho que es ese Dios soberano. Conoceremos acerca del carácter de Dios. Es necesario también tener presente el contexto que Lucas nos está presentando aquí en el libro de Hechos. ¿Cuál es? Los creyentes, dice Lucas, enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Versículo 2. Ahora bien, esto fue motivo para que ellos, incluido el apóstol Pedro, nos dice Lucas, esto fue motivo para que ¿qué? Para que ellos fueran echados a la cárcel. También Lucas nos dice que no solamente fueron echados a la cárcel, sino también nos presenta que los creyentes fueron intimados ¿por quiénes? Por los sacerdotes, por la familia de los sumos sacerdotes, dice el versículo 6, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Aquellos creyentes que fueron echados a la cárcel, que recibieron amenazas, vivían una gran prueba. Pero también nos dice Lucas ya en el versículo 3 que ellos fueron puestos en libertad. Versículo 23 nos dice que cuando fueron puestos en libertad, vinieron a los suyos y ellos contaron, dice, todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. De tal manera que una vez que ellos han contado a aquellos suyos, dice que ellos, unánimes, versículo 24, alzan la voz a Dios. Y en esa voz que elevan hacia Dios, presentan lo siguiente, que por cierto, esta es una oración. Dice el versículo 24, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este soberano Señor que encontramos dentro de esta oración es un reconocimiento que Jehová nuestro Dios, Él es el Creador. Pero no solamente que Jehová nuestro Dios es el Creador, sino que Él ejerce su soberanía sustentando su creación. Pero ese soberano Señor no solamente es el Creador, no solamente es el sustentador, sino la Biblia nos llega a presentar que Él es el quien tiene el control de todo
el universo, lo que hay en Él y lo que hay fuera de Él. ¿Recuerdan el pensamiento de hace un momento que les decía de Albert Einstein? Dios no juega a los dados, Dios tiene el control de todo. Pero estas palabras que dicen aquellos creyentes, soberano Señor, no solamente es un reconocimiento como creador, como sustentador, como que Él tiene el control de todo, no solamente es eso, sino que este soberano Señor que ellos están diciéndole al Señor, va más allá de eso. Si usted ha leído este versículo hace un momento en la lectura bíblica, más que un reconocimiento también nos habla acerca del carácter de Dios. Y cuando miramos esta oración en las Sagradas Escrituras, podemos considerar cómo ellos entendían esta parte de la soberanía de Dios. Y es que ellos entendían la soberanía de Dios de la siguiente manera. Si alguna adversidad nos aconteciere, al momento levantaremos nuestro corazón a Dios. Ese Dios soberano, quien es el único capaz que en medio de la adversidad nos hace tener paciencia y nos hace tener tranquilidad. Si ustedes recuerdan a José en el libro de Génesis, cómo Dios levantó su corazón y cómo cuando Dios levanta el corazón de José, dice la Sagrada Escritura que él reconoce que su soberanía. Y cómo describe José la soberanía de Dios. Dice Génesis capítulo 50, versículo 20. Él describe la soberanía de Dios de la siguiente manera. Cuando él está frente a sus hermanos, él dice lo siguiente: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Eso es la soberanía de Dios. Que cuando tal vez estés pensando en un mal, pero Dios te revela a través de la Sagrada Escritura y llegas a comprender que ese mal Dios lo transforma para un bien, salvar la vida de mucha gente. Pero no solamente José reconoció la soberanía de Dios, pensemos también un hombre que pasó por muchos sufrimientos. Ese hombre llegó a conocerse por Job. Todos conocemos su historia. Y pensemos en lo siguiente: si Job se hubiese fijado en los caldeos, los cuales habían terminado con la vida de su familia, Job se hubiera sentido movido a vengarse de ellos. Mas, en medio de la situación que él está viviendo, él reconoce la acción de ese Dios soberano. Y en medio de esa gran prueba, se consuela con aquella admirable sentencia donde él reconoce la soberanía de Dios, registrada en el capítulo 1, versículo 21. ¿Y cuál es aquella sentencia
donde Job reconoce la soberanía de Dios es la siguiente: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él entendió que en medio de esa prueba y tras de esa prueba, ¿quién estaba? Estaba la acción de ese Dios soberano. Quiero poner un ejemplo más. En este pensamiento donde los creyentes están diciendo, soberano Señor, recordemos la vida del rey David. David nos dice el segundo libro de Samuel en el capítulo 16, que David pudo haber considerado venganza sobre un personaje llamado Semeí. Si usted recuerda, en aquella ocasión, cuando David iba huyendo, ¿qué hizo Semeí cuando lo encontró en el camino? Dice las Sagradas Escrituras en el versículo 11, que en el camino Semeí hacía lo siguiente: injuriaba al rey. Y no solamente injuriaba al rey, dice el pasaje, que agarró unas piedras y le tiraba piedras. Mas en este evento, la Biblia nos llega a presentar que David conoció a ese Dios soberano. Y en medio de este evento, cuando Semeí lo injuriaba y le tiraba piedras, David reconoce a ese Dios soberano y expresa lo siguiente: dejadle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Es así como aquellos hombres como José, como Job y como David, entre otros, llegaron a entender la soberanía de Dios, que no solamente es una exclamación de decir, reconozco que Dios es soberano, sino que ellos llegaron a entender en medio de la situación que ellos vivían, pues Jehová, dice David, Jehová se lo había dicho. Versículo 28 nos dice de la siguiente manera, del capítulo 4, vamos a leer unidos. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí hay parte de la soberanía de Dios en este pasaje. Cualquiera podría decir, Dios es el culpable y el hombre es inocente. Pero miremos el pasaje primero. ¿Qué es lo que Dios en su palabra, cuando está inspirando a Lucas, nos está llevando a reflexionar acerca de la soberanía? Recordemos primero, la intención de los judíos, ¿cuál era? La intención de los judíos era la siguiente, era matar a Jesucristo. Pilato y la gente de la guarnición obedecen al furor del pueblo. Sin embargo, los discípulos en su oración afirman que los impíos no han hecho sino lo que la mano y el consejo de Dios habían determinado. Cierto teólogo conocido por algunos, R.C. Sproul, ya en la presencia de Dios, explicaba este pasaje del versículo 28
en referencia a la soberanía de Dios de la siguiente manera: nada, ni siquiera la muerte injusta del Hijo de Dios, pasa fuera de la voluntad soberana y el control de Dios. Entonces, este versículo 28, cuando los creyentes están diciendo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, ¿hacia dónde nos lleva a reflexionar? Primero, que a estas cosas las había antes determinado Dios. Sin embargo, los seres humanos que la habían cometido, dice las Escrituras, que eran inicuos desde el punto de vista moral. Permítame tomar un pasaje de ahí mismo del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificando. Ellos eran responsables de sus malas acciones. No solamente basta decir es la soberanía de Dios, sino tendremos que explicar a la luz de las Sagradas Escrituras esta parte de la soberanía de Dios. Y no solamente eso, Lucas llega a decir más adelante en el capítulo 3, versículo 13 al 15 lo siguiente: el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros, dice, negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Estos hombres inicuos eran responsables de sus malas acciones. Ellos en su momento debían de arrepentirse. Por eso hace un momento decía, esta oración no solo nos habla de la soberanía de Dios, también refleja un profundo reconocimiento de la responsabilidad humana dentro de la soberanía de Dios. Pero también refleja una fuerte confianza en que Dios en su soberanía guía sabiamente cada acontecimiento de la historia o cada acontecimiento de tu historia. Por otra parte, el versículo 24 que está presentando aquí Lucas, el Señor como soberano creador nos lleva a poder reflexionar en lo siguiente. Primero, que ese Dios soberano fija los límites de nuestra morada aquí en la tierra. Él decide cuándo, dónde y bajo qué circunstancia el hombre nace y cuándo el hombre muere. Este Dios soberano que presentan aquellos creyentes nos lleva también a reflexionar en lo siguiente, que Dios no es menos soberano en la distribución de sus favores. A unos Dios les da riqueza, a otros Dios les da honra, a otros Dios les da salud, pero también ese Dios soberano a otros le permite que sean pobres. Otros son desconocidos, otros son víctimas de enfermedades,
A algunos, dice Calvino, les envía la luz del Evangelio. A otros son dejados en tinieblas. Ese es el Dios soberano. Algunos son llevados a la salvación por medio de la fe. Y otros, dice Calvino, perecen en incredulidad. Pero, ¿qué podemos aprender entonces acerca de la soberanía de Dios? ¿Qué podemos decir en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras tribulaciones, en medio de las enfermedades? ¿Qué podemos decir cuando la luz del Evangelio no ha llegado a nuestros familiares? ¿Qué podemos decir cuando aquellos familiares son dejados en tinieblas? ¿Qué podemos decir cuando aquellos familiares no solamente son dejados en tinieblas, sino cuando aquellos familiares mueren siendo incrédulos? Hay unas palabras que podemos decir, y esas palabras son las del Señor Jesús registradas en el Evangelio. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Dios continúe bendiciendo la vida de nuestro pastor Jairo y añadiendo sabiduría para que continúe proclamando la palabra del Señor. Les invito a estar de pie, hermanos, y entonemos con gozo el himno 60, Soberano Señor de los mundos. Tus mandatos profundos
continuación tenemos el ofertorio a cargo de nuestros hermanos de la Junta de Diáconos y entonamos el himno 440, mi ofrenda doy. Vamos a orar, amados hermanos. Padre bendito, gracias te damos porque una vez más, Señor, nos permites estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Padre, porque a lo largo de esta semana que pasó pudimos ver tus abundantes bendiciones, Señor, la provisión diaria que tú brindas. Gracias, Señor, porque el día de hoy hemos entendido que si tú no lo concedes, Señor, aunque nos desvivamos trabajando y buscando, Señor, si tú no lo permites, no prosperaremos jamás. Gracias, Señor, porque no ha faltado el pan nunca en los hogares, Señor, aquí representados en este lugar. Y te pedimos, Señor, que quites de nosotros el orgullo de creer que con nuestras fuerzas, Señor, logramos lo que tenemos. Permite, Señor, que siempre confiemos en tu misericordia, en tu provisión, en tu bondad, en que tú eres bueno, Señor. Y te pedimos, Padre, que bendigas estas ofrendas que vamos a dar. Reconocemos, Señor, que provienen de tu mano, que tú das, Señor, todo lo que tenemos y que en agradecimiento nosotros hoy vamos a dar, Señor, para el extendimiento de tu reino. Pedimos, Señor, que bendigas al hermano que administra estas ofrendas. Guárdalo, protégelo, bendícelo, Señor. Síguele dando temor de ti, al igual que a todos nosotros. Gracias te damos por este tiempo y permite, Señor, que esta semana que inicia, no olvidemos, Señor, que tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque nos permitió estar en este hermoso día rindiéndole la gloria, la honra y el honor de lo que solo Él es digno merecedor. Ha llegado a su final este culto de adoración. Tenemos a continuación la oración final y la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor Jairo Carrillo y posteriormente el postludio.
Señor, gracias, muchas gracias te damos. Desde muy temprano hemos escuchado tu voz a través de tu palabra. Hemos sido instruidos por cada uno de los maestros en las diferentes aulas de Escuela de Formación Cristiana. Lo que hemos aprendido allí también, oh Padre, podamos atesorarlo, podamos también ponerlo en práctica. Gracias también por esta celebración a tu nombre, oh Señor. A ti sea dada la gloria, el honor, oh Padre Celestial, por toda la eternidad. Gracias también porque en este día nos permites descansar en ti, oh Padre Santo. Te pedimos, oh Padre, que en este día, día de reposo, podamos también reflexionar en las grandes maravillas, oh Señor. Al salir de este tu atrio, Padre Celestial, podamos también compartir alegremente este alimento espiritual, oh Señor. Y así permítenos también por la tarde un feliz retorno aquí a tu casa para celebrar también tu santo y bendito nombre. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto y puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.